Bienvenidos a Un Rosario País, un programa de la Universidad del Rosario que invita a vivir la experiencia a través de proyectos y personajes que se convierten en referencia para un país con ganas de avanzar. Formamos proyectos de vida al servicio de Colombia. Hoy presentaremos 3 importantes casos de éxito. En diálogos con Alejandro Chain, un emprendedor que logró transformar las panaderías en Colombia. En la U, la robótica de asistencia de la Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología. Y en CONI para las regiones, los diferentes trabajos de los estudiantes en el territorio colombiano. Comencemos. Pedro Felipe Estrada es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, graduado en 1983. Junto con 5 compañeros más, emprendieron la idea de invertir en algún negocio que les diera rentabilidad. Aunque se iniciaron en el mundo de los computadores, muy pronto descubrieron que el negocio del pan, con todas sus innovaciones, los llevarían a construir la cadena de panaderías más importante del país. Bueno, Pedro, siempre todo el país te reconoce como un gran emprendedor, un gran innovador, pero muy especialmente un gran creador. Tienes esa capacidad para convertir los sueños en realidad. Y eso es lo que queremos, que los jóvenes que nos acompañan en el programa el día de hoy puedan conocer todas tus experiencias. Gracias, Alejandro, gracias a ti, a la universidad, por darme esta oportunidad maravillosa de compartir, de contar, como yo digo, historias, contar un cuento, y ojalá logre motivar a todos estos estudiantes y además ahora que la universidad tiene una facultad de emprendimiento que me pareció algo maravilloso. Soy un convencido que nuestro país solo se va a desarrollar cuando logremos crecer las empresas, los empresarios pequeños, medianos y grandes. Vemos casos como el de Corea, que era mucho más pobre que nosotros y finalmente se desarrolló. Hoy es un país desarrollado gracias a los emprendimientos, a los emprendedores. Entonces, ojalá pueda, con mi granito de arena, motivar a todos estos chicos de la universidad y de otras universidades que emprendan, que es un camino maravilloso y que para el país va a ser extraordinario. Pero empecemos por la historia de Pampayá. ¿Cómo se convierte Pampayá o empieza en una tienda de barrio y logras convertirla en una gran cadena nacional e internacional? Ok, perfecto. Bueno, la historia de Pampayá nace en el año 1986. Un primo mío creó una pequeña panadería de barrio, como tú decías, con 4 empleados y era un local en Pasadena, en Bogotá, de 45 metros cuadrados. Él empieza su emprendimiento, era un emprendimiento familiar. Los socios eran él, su esposa y sus suegros. Los suegros eran los inversionistas. Entonces empiezan a trabajar y crean un concepto interesante de producir pan. Él era el que hacía el pan. Esto dura 3 años así y paralelamente pues yo tenía una gran vocación de ser empresario. Yo siempre dije cuando estaba en la universidad, ¿qué es lo que yo quiero ser? Yo siempre digo, uno tiene que descubrir su vocación. Y además de ser ingeniero industrial, yo decía, yo no quiero ser solo profesional o no ser profesional, sino ser empresario. Quiero hacer empresa y por eso reuní a un grupo de compañeros de kinder del colegio. Eran 2 compañeros de kinder del colegio y 3 compañeros míos de universidad, de toda la carrera. Éramos 6 socios y creamos lo que los paisas llaman una natillera, hoy le llaman un fondo de inversión, pero eso era un fondito de ahorro. Entonces, ahí aportábamos 5.000 pesos mensuales y dijimos, con esta plata vamos a hacer un grupo empresarial. No sabíamos. ¿Eso en qué año fue? Eso fue el mismo año que nació Pampayá, en el año 86. En el año 89, mi primo decide vender su panadería. Ya tuvo diferencias con su suegro y dice, voy a vender mi panadería. Y entonces yo dije, este es el negocio.
Y aquí vamos a partir de esta panadería que tenía un nombre que a mí me encantaba, Pampayá. Ellos le pusieron el nombre, no se lo pusimos nosotros. Y entonces yo dije, es una buena oportunidad. Y les dije a mis socios, vamos a comprar esta pequeña panadería de barrio, pero vamos a hacer la cadena de panaderías más grande de Colombia. Y me dijeron algo que muchas veces me han dicho, y es, usted está loco. Como le pasa a todos los emprendedores, que nadie les cree. Nadie les cree. Entonces a mí me dice, usted está loco, y además yo era un ejecutivo del sector financiero, ¿y usted por qué va a invertir en una panadería? Yo le decía, mire, yo trabajo en una entidad financiera que tiene 100 sucursales. ¿Por qué una panadería no puede tener 100 sucursales? Y lo primero fue definir nuestra misión, a dónde queremos llegar, qué tan grande queremos ser. No, queremos ser la cadena de panaderías más grande de Colombia. Desde el principio, esa fue la misión. Y ya empezamos a trabajar. Hicimos un plan estratégico en donde dijimos, tenemos que diferenciarnos de lo que existe hoy. Y ahí tuvimos lo que yo le llamo la innovación, lo simple, empezar a hacer unos diseños. Perdóname, tú siempre hablas de eso, de la innovación desde lo simple. Desde lo simple, que es entender al cliente y decir, ¿cómo podemos darle algo diferente? El negocio no era hacer pan, el negocio era la provocación y deleite. Provocación y deleite. Entonces, nosotros teníamos que provocar al cliente y después usamos un eslogan que le llamamos siempre delicioso. Los productos debían ser deliciosos. Y dijimos cosas tan simples como que en una panadería en Colombia nadie sabía dónde se hacía el pan. Era a puerta cerrada, Pedro. Era a puerta cerrada, todo el mundo, el pan salía por allá de atrás, nadie veía hacer el pan. Entonces, con nuestro negocio de provocación dijimos, hay que hacer la producción a la vista. Eso era muy exigente porque había que ser higiénico, había que hacerlo limpio, pero no importaba, era el reto. Segundo, dijimos, oiga, ¿y si le llevamos el pan caliente a la casa? ¿Qué más delicioso que un pan caliente? Que el servicio de domicilio en aquella época no era tan frecuente para el pan. Y una panadería casi era muy extraño. Estamos hablando del año 91, hace 32 años. Entonces nosotros dijimos, vamos a llevarle el pan caliente. Y creamos un eslogan de comunicación que decía, de la puerta del horno a la puerta de su casa. Entonces fue toda una estrategia para llevarle el pan caliente a la gente desde el desayuno hasta la cena. Entonces la gente, antes de salir a su casa, le llegaba su pan caliente. Eso fue un hit, porque la gente, yo siempre digo, después nos inventamos otro eslogan que decía, ¿sabe usted cuál es el mejor pan del mundo? El pan caliente. El pan caliente. Y es verdad. O sea, uno prueba, uno puede que el pan no sea tan bueno, o sea, el que sea, pero caliente es delicioso. Ya después el pan se enfría y ya si no es de muy buena calidad, es distinto. Pero caliente es delicioso. Entonces, esa innovación funcionó muy bien y llegamos a tener en una primera sucursal 7 domiciliarios, que eso era una locura. Y ahí, bueno, el tema de los domicilios fue un hit y empezamos a crecer. ¿Y hoy en día cuántos puntos de venta tiene Pampayá? Hoy en día tenemos en Colombia 44. Y en Estados Unidos tenemos 3. Y en este momento, si lo recuerdo bien, tú exportas a Australia, Europa y Estados Unidos. Sí, y Canadá. Esos 4 países. ¿Cómo se puede exportar pan a Australia? Aprendimos una nueva tecnología que en Europa era una sensación y era la ultracongelación para panadería. Allí después, en el año 98, nos fuimos a la Feria de París. Entonces, en París, Europa era el país, el continente donde habían desarrollado por excelencia toda esta tecnología de pan ultracongelado que permitía tener la duración del pan congelado 6 meses hasta 1 año y tener la misma calidad, porque antes hacíamos pan en todas las panaderías. Y entonces Pampayá fue la empresa que creó la primera empresa de pan ultracongelado en Colombia. En el año 2000 montamos la planta de pan ultracongelado. Pero muchas gracias además por compartir tantas experiencias a los jóvenes que nos acompañan. Pero tengo que preguntarte, ¿cuáles serían los 3 consejos para un joven que tiene el sueño de emprender
pero está en esa línea, en el momento en el que decide si ir por ese camino o no. Yo digo, el primer consejo es, hay que perder el miedo. Es natural el miedo a fracasar. El miedo al fracaso es además humano. Pero parte del primer reto del emprendedor es vencer ese miedo. Vencer el miedo, no importa lo que le digan, sobre todo a sus familiares más cercanos, que le van a decir, no te metas en eso. Pero el papá le dice, no, mi hijo, consígase un buen puesto. Entonces, es muy fregado, porque siempre la oposición a veces nace en la casa. Entonces, y por eso yo siempre digo, es más fácil emprender cuando uno está joven y no tiene obligaciones. Porque ya cuando uno se va metiendo en el mundo corporativo y puede llegar a ser gerente, dejar la comodidad del salario y cuando ya tiene familia es más complejo. Entonces yo diría que ese es el primer... Pero el primer consejo es perder el miedo. El primer consejo para un emprendedor es arriésguese, arriésguese. El segundo consejo yo diría es, tiene que tener curiosidad. La curiosidad y la capacidad de observación son vitales para encontrar esas oportunidades. ¿Cómo descubre uno esa oportunidad? Finalmente, la persona tiene que ser muy curiosa, tiene que observar, tiene que leer, ¿sí? Porque ¿dónde salen esas ideas? Pues es de esa capacidad de observar. Si no tiene una buena capacidad de observar, no lo debe hacer. Y el tercer consejo yo diría es que el emprendedor nunca debe dejar de estudiar. Hace unos días celebramos con alegría los 100 años de la Quinta de Mutis. Desde sus inicios, este lugar ha sido un faro de aprendizaje donde generaciones de estudiantes han dejado su huella. Que sigan los éxitos y la grandeza de la Quinta de Mutis por muchos años más. Universidad del Rosario, 370 años formando proyectos de vida al servicio del país. La robótica de asistencia de la Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología de la Universidad del Rosario está enfocada en desarrollar proyectos para individuos con limitaciones físicas y cognitivas que ayuden a mejorar su calidad de vida. Es así como se trabaja en prótesis de manos, caminadores robóticos creados con inteligencia artificial, acompañantes para personas con autismo o prototipos para prevenir problemas físicos en los trabajadores de la construcción. El Laboratorio de Robótica de Asistencia de la Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología de la Universidad del Rosario se enfoca en crear prototipos que permitan mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidades físicas o cognitivas. La robótica de asistencia se centra principalmente en el ser humano, es decir, se trata de involucrar al usuario. Adicional a esto, ese diseño centrado en el humano es uno de los pilares de la industria 5.0, que es la próxima revolución industrial. Si bien es cierto que la 4.0 se centra como en todas estas automatizaciones, Big Data, IoT, todo este manejo de aplicaciones que manejan un flujo de datos gigante, la próxima revolución digamos que está centrada en el humano, por así decirlo, en el trabajador, si lo llevamos a un entorno industrial, y ya no ven ese trabajador o esa persona como un medio, sino lo ven como un fin. Entonces, si nosotros logramos tener desarrollos de robótica que estén centrados en el humano, en ese usuario real, vamos a lograr, digamos que esos desarrollos que salen de un laboratorio de ingeniería en realidad se utilicen. Por ello, los estudiantes de doctorado trabajan en este laboratorio en diferentes proyectos que ayuden a las personas en su diario vivir, como la prótesis de mano, creada con inteligencia artificial. Y la sensorizamos para que cada dedito me marque la fuerza que tiene ahí. Y nosotros queremos implementar estas tecnologías con una empresa en Medellín y pues más o menos el proyecto se orienta a que la prótesis pueda seleccionar el tipo de agarre para diferentes objetos de la manera más óptima. O sea, actualmente las personas que tienen amputación, las prótesis tienen, no sé, 3 tipos de agarre y ellos deben decidir, y pues eso es un proceso de
de años de experiencia, que nosotros queremos reducírselo pues de una vez. La prótesis sería automática. Más o menos, sí. O sea, va a tener un cerebro que le dirá a la persona cómo debe sujetar el objeto de la mejor manera. Además, proyectos en conjunto con universidades internacionales como un caminador para personas con demencia. La idea es mejorar las capacidades que tienen los caminadores robóticos. Y lo que va a hacer este dispositivo es que mejora las capacidades que tienen los caminadores robóticos que ya existen a través de este agente virtual que va a poder hablar con el paciente, va a interactuar con él, va a servir de acompañante y va a realimentarse de toda la información que vienen de los sensores que hay en el dispositivo. Pero digamos, algo aquí chévere que se está trabajando, pues además de toda la interfaz de sensores para que se pueda interactuar, es el agente virtual. Entonces digamos que este agente virtual está trabajando con inteligencia artificial, entonces la idea es que él pueda interactuar de manera natural con la persona, simplemente la persona hablando e interactuando con él. También está el robot Now, que se convierte en el mejor compañero para individuos con déficit de atención o con autismo. La idea es que el Now tiene altavoces, tiene luces, tiene diferentes sistemas de realimentación para la persona y mediante esto lo que hace es llamar la atención y por eso son tan usados como en la robótica social y para mejorar la interacción de estas personas, habilidades sociales y demás. Otro de los proyectos que se llevan a cabo en este laboratorio es desarrollar tecnologías preventivas para evitar problemas futuros de movilidad, como por ejemplo esta especie de arnés que ayuda a los trabajadores involucrados en el manejo de cargas pesadas. Cuando los motores actúan en la parte baja de la espalda, lo que hace es generar una contracción en el elemento elástico y este a su vez transfiere las cargas en las mismas líneas articulares que los músculos realizan el trabajo. Entonces al momento de hacer algún tipo de levantamiento, este elemento elástico está brindando un soporte adicional a cada uno de los músculos, dando digamos que un soporte adicional y brindando una asistencia. La robótica de asistencia es considerada como la cuarta revolución industrial, centrada en el individuo para desarrollar proyectos con ayuda de inteligencia artificial que mejoren notablemente la calidad de vida de las personas y prevengan problemas a futuro. Orgullo Rosarista. Felicitamos a la profesora Clara Inés Pardo, quien recibe el premio de portafolio como mejor docente universitaria en el país. Este es un reconocimiento a la dedicación y excelencia que ha tenido nuestra profesora formando proyectos de vida. Universidad del Rosario, 370 años formando proyectos de vida al servicio del país. Son numerosos los trabajos realizados por estudiantes y docentes de la Universidad del Rosario en el territorio colombiano. Trabajos que van desde la recolección de especies hasta una verdadera experiencia en el trabajo de campo. Los estudiantes del programa de biología nos narran hoy esta aventura en terreno. La estación experimental me parece un espacio muy chévere, me parece un espacio de los estudiantes y para los estudiantes, me parece que es un espacio donde podemos simplemente afianzar muchos de nuestros conocimientos. Yo como estudiante de biología siento que aparte de la comodidad que nos brinda para estar en campo, hay muchos factores que podemos utilizar y es enriquecedor estar acá. Lo que a mí más me gusta de la estación probablemente es el hecho de que cuando venimos a las salidas de campo es un espacio dentro de la misma universidad, pero fuera de las aulas de clase y fuera donde solemos estar, y ese espacio se presta mucho como para abrirse un poco a sus compañeros, a sus colegas biólogos y a disfrutar de esos espacios que uno tal vez no suele valorar tanto cuando está en la ciudad o cuando está pues en las otras sedes de la universidad. Y lo que vengo a hacer en la estación experimental es abundar un poco más en el tema de cuánta abundancia de aves existe aquí en la estación y cuánta hay en el bosque, para así saber si como este gradiente disturbio ha afectado la diversidad y la abundancia de aves en la estación. De la estación experimental José Celestino Mutis de la Universidad del Rosario, yo opino que es una gran herramienta para afianzar los conocimientos que adquirimos allá en la ciudad, en los salones de clase,
sirve, es muy útil, es muy cómodo, nos ofrece ciertas ventajas. Tal vez está un poco alejado del trabajo de campo real, pero creo que tener estas ventajas ahora que estamos en el pregrado y eso facilita las cosas por el momento. Decidí estudiar biología en la Universidad del Rosario porque después de mirar mucho, investigar mucho, me di cuenta de que el pensum era el que más se acercaba como a mis intereses. Entonces, como temas como botánica, ecología, conservación, además de los profesores que ofrecen estas clases son personas muy preparadas para pues eso que hacen, y también me llamó mucho la atención la estación experimental, que pues es una herramienta que me puede servir dentro de mi carrera. Mi nombre es Adriana Maldonado Chaparro, soy docente del programa de Biología de la Universidad del Rosario, y el propósito de la estación experimental es doble. Por un lado tenemos la educación, sirve para los estudiantes que ellos vengan a aplicar lo que aprenden en sus aulas en la universidad en un entorno real, en donde se ven enfrentados a cómo funcionan realmente los sistemas naturales y los sistemas sociales, ya que la estación está embebida dentro de un contexto social que es el municipio de La Vega, que queda aquí relativamente cerca. Por el otro lado, el segundo propósito de la estación es ser un lugar que permite la investigación. Lo que más me gusta es como la tranquilidad. Aquí tenemos la capacidad de desconectarnos, de conectar con la naturaleza, de olvidar el ruido de la ciudad y venir acá a desestresarnos, a liberarnos un poco. Bueno, acá en la estación biológica los estudiantes pueden encontrar una gran variedad de organismos biológicos y también de elementos abióticos como el clima, el río. Entonces, desde el punto de vista de la biología tenemos todas las plantas que puedan imaginarse, desde hongos hasta árboles, angiospermas. Y por el lado de los animales tenemos invertebrados acuáticos, terrestres, invertebrados asociados a ríos, a charcos, y también vertebrados. Y dentro de los vertebrados, pues un grupo que es bastante carismático, que es las aves, por el cual podemos ser reconocidos y podemos generar empatía con otras fincas de alrededor de la estación. Y luego descubrí que esto me fascina, me encanta, me apasiona. La mejor decisión que he podido tomar en la vida es estudiar biología. No saben cómo me agradezco a mi yo del pasado que haya escogido esto. Volveremos el próximo domingo con 3 nuevos casos de éxito, aquí en Un Rosario País.